En el principio fue el silencio y la contradicción. Una máquina que quería imitar al animal y, a la vez, lo superaba. Estamos a finales del siglo XIX, en el año 1886, cuando Carl Benz presenta su motor y su vehículo a vapor y gasolina, una protoforma que inaugura la posibilidad de la velocidad mecánica. La cámara se acerca a las manos manchadas de aceite, al rostro concentrado del inventor. El mundo, hasta entonces, no había medido su futuro en revoluciones por minuto. Así empieza todo, no con una explosión, sino con una pregunta. ¿Qué se puede hacer con este nuevo ruido? En las ciudades de Europa, especialmente en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, talleres y pequeñas factorías se convierten en laboratorios. Figuras como Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, Émile Levasseur y los primeros ingenieros italianos nacen de esa atmósfera. Es la era del artesano industrial, donde cada coche es tanto una máquina como una declaración estética. La mano humana todavía decide el contorno del metal. A finales de 1899 y en las primeras décadas del siglo XX, las competencias se convierten en campo de prueba y teatro público. Las pruebas de velocidad, los rallies y las carreras de fondo prueban los límites del motor y del conductor. La competición impone exigencias: más potencia, mejores frenos, menor peso. Aquí se forja la idea primitiva del automóvil como máquina deportiva, no un lujo, sino una herramienta para medir y mejorar. Los años avanzan, y las soluciones que nacen para ganar una carrera se vuelven tecnología común. Sistemas de árbol de levas, carburadores más precisos, chasis más rígidos. Cada avance es una nota en la partitura que escriben los ingenieros. No es solo potencia, es equilibrio. En Italia, el coche deportivo adquiere otro lenguaje, el del diseño y la elegancia. A principios del siglo XX, carroceros artesanales empiezan a esculpir la forma del automóvil como si fuera moda. Nacen los primeros vínculos entre estética y rendimiento. Las ciudades italianas serán, en el futuro, el crisol de los superdeportivos. Pero las raíces están aquí. La fusión entre belleza y función. La Guerra Mundial, el conflicto que estalla en 1914 y termina en 1918, obliga a la industria a reinventarse. Los motores aeronáuticos, las aleaciones ligeras, los procesos de producción en masa aceleran el desarrollo tecnológico. Lo que servía para matar, también hará posible, después, coches más potentes y livianos. La guerra acelera la técnica que permitirá, en paz, soñar con la velocidad pura. En la posguerra, la velocidad se convierte en espectáculo y estatus. Los años 20, con su confianza en el progreso y la estética Art Deco, ven el auge de marcas que construyen mito. Nombres que resonarán por décadas. El mercado de lujo florece y con él el deseo de coches que no solo corran, sino que deslumbren. El lujo compra velocidad y la velocidad compra publicidad. La configuración en un B, con su promesa de mayor potencia y sonido grave, se convierte en símbolo de poder. Ingenieros experimentan con cilindradas, compresores y configuraciones de válvulas. La ingeniería ya no es solo mecánica, es también acústica. El sonido del motor se vuelve firma identitaria. El coche como instrumento de exhibición de fuerza es ya una realidad palpable. La caída de bolsa de 1929 y la depresión que sigue ponen a prueba a la incipiente industria automotriz. Muchas marcas desaparecen, otras se fusionan. Pero las que sobreviven lo hacen refinando su oferta. Coches más exclusivos, carreras que ahora sirven también para atraer clientela adinerada. La velocidad tiene precio, y a veces ese precio se llama supervivencia. Ganar no es solo tener más caballos, es manejarlos. Avances en suspensión independiente, frenos hidráulicos y mejores neumáticos transforman la conducción.
Estas innovaciones convierten la velocidad en control y el control en arte. Hemos visto cómo el carruaje sin caballos se transforma en máquina de competición, cómo las carreras y las guerras moldean la tecnología, cómo el diseño y la mecánica se abrazan y se repelen. Pilotos legendarios emergen como mitos, figuras que desafían la muerte por la gloria o el patrocinio. Sus nombres se inscriben en circuitos, vallas publicitarias y conversaciones cotidianas. Son los primeros superhéroes de la velocidad. La fama y la precariedad conviven. Una caída en la curva puede borrar todo. Hacia fines de la década de 1930, el mundo siente la sombra de un nuevo conflicto. La tecnología automotriz vuelve a ser reclamada por los ejércitos. Motores de alto rendimiento, transmisiones robustas, materiales avanzados. La industria se prepara para otra reconversión, pero también se acelera una pregunta. ¿Qué se puede aprender de la guerra para la carretera? El siguiente capítulo se escribirá con gasolina y acero, pero también con las cenizas de ciudades. Hemos visto cómo el carruaje sin caballos se transforma en máquina de competición, cómo las carreras y las guerras moldean la tecnología, cómo el diseño y la mecánica se abrazan y se repelen. La tecnología ha madurado. La sociedad exige espectáculo. Los artesanos se convierten en industriales. Pero la verdadera transformación, la que convertirá coches deportivos en superdeportivos, todavía no ha llegado. Está en gestación en hornos de fundición, en bocetos, en circuitos clandestinos. Y algo, en el corazón de Europa y la península italiana, palpita con una audacia insospechada. Lo que está por nacer no será solo más rápido, será un símbolo. En el próximo episodio veremos cómo la posguerra convierte el deseo en obsesión y cómo una generación de ingenieros y empresarios, al borde del mito, forjará los estándares del automóvil que llamamos hoy superdeportivo. La Segunda Guerra Mundial ha terminado. Europa es un mosaico de polvo. Las fábricas que un día crearon motores para la gloria ahora son esqueletos metálicos. Pero en ese paisaje devastado, un rumor comienza a despertar. El regreso de la velocidad. La paz no es silencio. Es un espacio en el que la imaginación vuelve a encenderse. Italia, extenuada y pobre, vive una contradicción. Carece de todo excepto de pasión. Las manos de los mecánicos vuelven a mancharse con aceite. Los jóvenes escuchan historias de carreras pasadas y sueñan con máquinas imposibles. El país, necesitado de símbolos, se aferra a sus inventores. La belleza sobrevivió a la guerra. Solo necesitaba volver a ser dibujada. Enzo Ferrari, piloto retirado y exdirector de equipo, ha visto demasiadas pérdidas. La guerra le arrebató a amigos, pilotos, incluso parte de su propio espíritu, pero algo en él se niega a morir. En 1947 funda oficialmente su marca. No es solo una empresa, es una revancha espiritual. Ferrari no quería construir coches, quería construir victorias. El primer coche de la marca, el 125S, nacido en 1947, es un grito de independencia. Un V12 pequeño, liviano, casi desafiante. El sonido del motor llena el taller como si reclamara un lugar en la historia. Con el continente intentando levantarse, el deporte motor se convierte en una nueva celebración colectiva. Las carreras vuelven, y con ellas, la búsqueda de potencia y precisión. Los constructores entienden que el mundo necesita héroes, y que la pista puede crearlos. Europa quiere olvidar el sonido de las bombas. Lo reemplaza con el rugir de motores. Maserati y Alfa Romeo resurgen con ingeniería refinada, perfeccionando motores que antes sirvieron para competir en pistas míticas. No parten de cero, parten de la tradición. Y esa tradición empuja hacia algo nuevo. El superdeportivo aún no existe, pero sus ingredientes ya hierven en estas cocinas mecánicas. La historia no empieza de la nada. Se acumula. Alemania, sometida y dividida después del conflicto, mantiene sin embargo un pulso técnico. Mercedes-Benz y Porsche retoman viejos proyectos. En Stuttgart,
Un joven Ferry Porsche imagina un coche ligero, rápido, puro. En 1948 nace el 356, un deportivo que redefine la elegancia mecánica. Algo germina en estos talleres: el deseo de ir más allá del coche deportivo convencional. Surge una idea revolucionaria: máquinas que no solo ganen carreras o luzcan bien, sino que combinen potencia extrema, diseño radical y tecnología de vanguardia. Aún no se les llama superdeportivos, pero el concepto está ahí, respirando debajo del metal. Es el momento en que la velocidad deja de ser suficiente. La Mille Miglia, carrera italiana iniciada antes de la guerra y recuperada en la posguerra, se convierte en la gran forja del automóvil extremo. Velocidades insensatas en carreteras abiertas, autos ligeros y potentes, pilotos al borde de la tragedia. En cada curva de la Mille Miglia nació una idea nueva, o murió un sueño. Tras la guerra, las nociones aerodinámicas usadas en aviación se trasladan al automóvil. Ingenieros italianos y alemanes aprenden a doblar el viento. Carrocerías más bajas, perfiles afilados, pasos de aire que recuerdan alas invertidas. Para volar no hace falta despegar. A veces basta con cortar el aire. Con el crecimiento económico de finales de los 40 y los 50, surge un público dispuesto a pagar por coches exclusivos. No muchos, pero suficientes como para animar a los fabricantes a soñar más alto. Aparece el nicho, un coche que no es para todos, sino para aquellos que quieren sentir el mundo en aceleración permanente. Nace un mercado pequeño, pero insaciable. Aquí, en las sombras, aparecen las primeras criaturas que exceden la lógica comercial. Prototipos con motores enormes, soluciones de ingeniería peligrosas, combinaciones de materiales nuevos. Ingenieros con fiebre creativa que desafían el concepto de límite. Aquí, por primera vez, alguien dice en voz alta lo impensable: construyamos algo que el mundo no haya visto antes. Hemos visto cómo la posguerra transformó la escasez en ambición, la crisis en impulso, el duelo en renacimiento. Ferrari, Porsche, Maserati, Alfa Romeo. Todos están afilando sus armas. El mundo se prepara para una década que cambiará para siempre la historia del automóvil. Y entonces, en una madrugada de 1951, un motor nuevo ruge en la oscuridad. Un sonido tan poderoso que los ingenieros se miran, asustados y fascinados al mismo tiempo. Esto, esto ya no es un deportivo, murmura uno. Esto es otra cosa. ¿Y esa otra cosa? Esa criatura sin nombre está a punto de nacer. A comienzos de los años 50, el mundo respira con más fuerza. El consumo crece, las familias adquieren televisores, los jóvenes buscan libertad en carreteras que se extienden como cicatrices luminosas. Es un tiempo de fe en el futuro y de hambre por la velocidad. La humanidad quiere moverse más rápido que nunca, y algunos quieren hacerlo de forma extraordinaria. Las pistas europeas se convierten en templos donde la ingeniería desafía al destino. Cada carrera es un experimento, cada victoria una confirmación, cada tragedia una lección técnica. Aquí, entre el olor a caucho quemado, nace el verdadero concepto del automóvil extremo. Ferrari quiere algo más que ganar, quiere dominar. Sus motores V12 se vuelven cada vez más sofisticados, más afilados, más violentos. Los diseños empiezan a estirarse, a bajar, a moldearse con líneas que parecen tensadas por el viento. Ese punto es simple: la excelencia tiene forma. Italia perfecciona un arte único: la carrocería como escultura. Los carroceros trabajan a mano, golpeando láminas de aluminio sobre moldes de madera. Cada pieza es una obra única, una ecuación entre estética y aerodinámica. En estas curvas hay poesía, pero también ciencia. Lamborghini aún no fabrica coches. En 1958 es un industrial de tractores. Pero su ambición es un incendio lento. Compra autos deportivos, los prueba, los desmonta, y cada vez queda más insatisfecho. Algo le dice que él puede hacerlo mejor. A veces, el futuro empieza por un enfado. Mientras Italia es drama y pasión, Alemania ofrece disciplina y claridad técnica. Ferry Porsche
Perfecciona la idea del coche ligero. Pequeños, ágiles, capaces de tomar curvas imposibles. La filosofía alemana no busca imponerse con violencia de motor, sino con elegancia mecánica. Son cuchillas, no martillos. Entre 1951 y 1954, la carrera panamericana se convierte en la prueba más brutal del planeta. Italianos y alemanes envían sus máquinas, coches ligeros, potentes, arriesgados. Aquí se descubre algo clave. Los deportivos que sobreviven a esta carrera no son simples deportivos. Son criaturas superiores. La industria se da cuenta de que existe un nicho especial, un automóvil que no se compra para moverse, sino para sentir. Un objeto que combina potencia extrema, diseño radical y precio prohibitivo. El superdeportivo empieza a vislumbrarse, aún sin nombre, pero ya con personalidad. La figura del piloto se vuelve leyenda. Sus hazañas son retransmitidas por radio, fotografiadas para diarios, convertidas en publicidad. Los fabricantes descubren que la fama de un piloto puede vender un auto. El riesgo se convierte en marketing, y el marketing en mitología. A mediados de los 50 surge una revolución silenciosa: los frenos de disco. Jaguar los prueba en Le Mans. Funcionan, cambian para siempre la forma de frenar, y por tanto, de conducir rápido. Un coche que frena mejor puede correr más, y un coche que corre más es una criatura nueva. En 1954 aparece algo que rompe todas las reglas: el Mercedes-Benz 300 SL. Puertas de ala, chasis tubular, aerodinámica agresiva. No es un coche, es un manifiesto. Con este auto, el superdeportivo deja de ser intuición y se convierte en realidad. Dos voluntades chocan sin tocarse. Ferrari alcanza la gloria en las pistas, pero sus autos de calle son temperamentales. Lamborghini, aún ingeniero en las sombras, está convencido de que puede hacer algo más refinado, más estable, más perfecto. De este conflicto nacerá una guerra creativa que cambiará la historia. Los 50 habían puesto las bases, habían encendido la mecha. El superdeportivo ya no es una idea abstracta. Está tomando forma en talleres, en curvas, en manos obsesivas, pero falta una chispa, un choque de egos y visiones que lo llevará al siguiente nivel. Y entonces, una mañana de 1961, un hombre entra furioso en la oficina de Enzo Ferrari. Las palabras que se dirán allí dividirán para siempre el curso de la historia automotriz y encenderán el nacimiento de uno de los superdeportivos más legendarios de todos los tiempos. A veces la historia cambia por un grito. Aquella frase, esa chispa de arrogancia, encendió un incendio que nadie podría apagar. En ese trayecto, con el rugido inestable de su Ferrari en los oídos, Ferruccio decide lo impensable. Competirá contra Enzo. Construirá un coche más suave, más potente, más confiable. Un coche que convertiría su apellido en un símbolo. El toro se despertó. En 1963 nace Automobili Lamborghini. Ingenieros jóvenes, brillantes, abandonan otras fábricas atraídos por el desafío. A diferencia de Ferrari, Lamborghini no quiere victoria en pistas. Quiere perfección en la carretera. La guerra no sería deportiva, sería filosófica. El 350 GT, presentado en 1964, es un desafío elegante, suave, potente, estable. No es todavía un superdeportivo, pero es la declaración del toro. Ferrari escucha el rugido y siente la amenaza. Enzo no se queda quieto. El 250 GTO es un arma. Un coche diseñado para devorar pistas. El embrujo de la aerodinámica artesanal. Es uno de los coches más perfectos jamás construidos. Pero la guerra solo está comenzando. El continente entra en una edad donde las carreteras son largas, suaves, hechas para correr. La infraestructura se convierte en escenario para autos extremos. La gente empieza a hablar de algo nuevo. No solo deportivos, sino máquinas de otra categoría. Europa se vuelve un territorio listo para criaturas más salvajes. Los ingenieros, Dallara, Stanzani y Wallace,
Deciden crear algo que Ferruccio no pidió. Un prototipo sin compromisos. Un coche que rompa todas las reglas. Lo llaman P400. No está aprobado. No está financiado. No está destinado a la producción. Pero respira. A veces, lo prohibido es lo que cambia el mundo. La reacción es inmediata. No es un automóvil. Es un depredador. Un coche con motor en el centro como los de competición. Bajo, ancho, agresivo. El toro no solo nació, rugió. En 1966 nace el Miura. Es la encarnación del superdeportivo moderno. Motor central transversal 1.12, carrocería radical y una velocidad que el mundo jamás había visto en un auto de calle. Con el Miura, el superdeportivo ya no es mito. Es realidad. El caballo rampante siente la amenaza. El Miura no compite en pistas, pero captura el alma del público. Es más atrevido, más sensual, más peligroso. El orgullo de Enzo está herido, y un hombre herido es un volcán. Los diseñadores se rebelan contra la tradición. No quieren coches elegantes. Quieren esculturas rodantes, cuchillas aerodinámicas, criaturas que parecen moverse incluso cuando están quietas. Nace la era de los trazos violentos, de los ángulos extremos, de los perfiles de depredador. El automóvil deja de ser transporte y se convierte en una declaración. La juventud desafía todo: política, moral, estética. Los coches extremos encajan perfectamente en esa revolución cultural. Ser dueño de un superdeportivo no es solo un lujo. Es una identidad. La velocidad se convierte en símbolo de libertad absoluta. Ferrari y Lamborghini han encendido un duelo que transformará la industria. El superdeportivo ya existe, respira, brilla. Pero los años que vienen no serán solo de gloria. Crisis económicas, tragedias en pista y decisiones arriesgadas oscurecerán el horizonte. Porque en 1973 algo se romperá. No en los motores, sino en el mundo. En 1973, el mundo se queda sin respiro. Lo que parecía eterno, el sonido del motor de pronto se vuelve sospechoso, casi obsceno. La gasolina se vuelve un lujo. La velocidad, un pecado. Automóvil y Lamborghini, joven, audaz, hermosa, no estaba preparada para un mundo que reniega del exceso. Las ventas caen. Los suministros escasean. Ferruccio, cansado por 1000 batallas, empieza a preguntarse si este sueño vale la pena. A veces, el hombre que inicia una guerra no es el mismo que debe terminarla. Ferruccio vende la compañía, y el toro, por primera vez, sangra. Ferrari no cae, pero se tambalea. El público empieza a mirar a los coches pequeños, eficientes, prácticos. El GTO, el Daytona, el Berlinetta Boxer. Son dioses en un mundo que ya no cree en dioses. Enzo, terco como siempre, se niega a cambiar, y aún así, su obstinación lo mantiene vivo. En 1974, cuando todo parece perdido, aparece él. El Countach no pide permiso. Es angular, agresivo, casi una nave espacial caída en la Tierra. No es un coche, es una blasfemia. Y justamente por eso, salva la marca. La crisis no destruye al superdeportivo, lo transforma. Cada marca busca soluciones desesperadas. Motor central, materiales ligeros, aerodinámica extrema. Es un laboratorio caótico. No sabíamos si el mundo se iba a acabar. Así que dijimos, hagámoslos más locos. Enzo sorprende a todos. Su primera gran máquina de motor central para la calle. Es más estable, más moderna, más afilada. Era el caballo rampante diciendo, aún no he caído. La década es cruel. Los coches corren más rápido de lo que la seguridad puede soportar. Pilotos mueren. La prensa exige límites. Los gobiernos hablan de prohibiciones. Cada avance tiene un precio. Y en estos años, el precio es sangre. A pesar de la crisis, el superdeportivo se convierte en ícono cultural. El Countach decora paredes enteras de adolescentes.
Es símbolo de rebeldía, de poder, de deseo. Es el auto que todos quieren pero casi nadie puede tener. Ferrari evoluciona con elegancia. Lamborghini con locura. Dos filosofías opuestas en un mundo incierto. Y esa tensión, esa rivalidad silenciosa, es lo que mantiene vivo al superdeportivo. Los 70 fueron supervivencia. Los 80 serán explosión. Nace una década de exceso, de velocidad obscena, de máquinas imposibles. Y en ese mundo, un nuevo monstruo aparecerá. Uno con 4 turbos. En los albores de los años 80, el mundo cambia de piel. El optimismo regresa como una llamarada. El petróleo vuelve a fluir. Los mercados crecen. Y la gente quiere soñar, pero más grande, más rápido, más alto. El superdeportivo está listo para renacer. Lamborghini vive en una montaña rusa empresarial, pero su criatura desafía el tiempo. El Countach se convierte en símbolo global. Pósters, películas, videoclips. Es la escultura definitiva del exceso. Pero Enzo no ha dicho la última palabra. A pesar de la edad, aún tiene fuego en la mirada. Quiere crear un coche que supere todo lo construido por el caballino. Y todo lo intentado por la competencia. Y lo hará. En Stuttgart, Porsche descubre que un error puede convertirse en leyenda. El 911 Turbo, nacido en 1975, se transforma en el niño rebelde de los 80. Es rápido, violento, impredecible. Un superdeportivo que exige respeto o castigo. Por primera vez, el superdeportivo no crece solo con músculo, sino con cerebro. Los túneles de viento dictan formas. Los metales ligeros ganan terreno. La electrónica, todavía primitiva, empieza a susurrar órdenes invisibles. Es el inicio de una nueva especie. En 1980, Audi hace algo impensable. Lleva la tracción total al deporte. El Audi 4 dinamita la lógica tradicional. Y aunque no es un superdeportivo en esencia, su impacto es sísmico. De pronto, el poder ya no basta. Hay que controlarlo. Y entonces, en 1987, Enzo Ferrari revela su legado final, el F40, su última creación antes de despedirse del mundo. Es brutal, ligero, despiadado. El superdeportivo convertido en arma. Enzo moriría al año siguiente, pero su monstruo viviría para siempre. Lamborghini, bajo nuevos dueños, intenta sobrevivir entre crisis internas y sueños inconclusos. El Countach envejece. El mundo exige algo nuevo, algo que redefina a la marca. Todavía no lo saben, pero esa forma se convertirá en el diablo. Los japoneses, silenciosos pero letales, empiezan a observar. Nissan prepara una criatura con precisión quirúrgica. Toyota experimenta con motores turbocargados. Honda, con motores que gritan hasta los cielos. El trono del superdeportivo ya no es solo europeo. Los 80 son el prólogo de una revolución. Los superdeportivos ya no son simples máquinas de velocidad. Son declaraciones, experimentos, armas tecnológicas. Pero los 90 traerán un conflicto que lo cambiará todo. Japón romperá las reglas. Europa contraatacará. Y el superdeportivo entrará en su guerra más feroz. Los años 90 llegan como un amanecer frío. El mundo cambia. La política se reconfigura. La tecnología avanza como un torrente imparable. Y en medio de esta transición, los superdeportivos entran en guerra. Japón, agotado de ser subestimado, prepara su contraofensiva. Ya no basta con hacer coches fiables. Quieren crear máquinas capaces de humillar a Europa. Y hacerlo con precisión científica. Si vamos a competir, que tiemblen. En 1989 nace un monstruo silencioso. El GT-RR32. Su apodo lo dice todo. Godzilla. Tracción total, electrónica avanzada, motor biturbo. No es solo rápido. Es implacable. El mundo escucha el rugido y se estremece. En 1990, Honda presenta el NSX.
desarrollado con ayuda de Ayrton Senna. Carrocería de aluminio, equilibrio perfecto, precisión absoluta. Por primera vez, un coche japonés se conduce mejor que algunos Ferrari. Europa no puede ignorar lo que ocurre. La vieja guardia siente el golpe en el orgullo y responde como siempre lo ha hecho, con belleza, locura y velocidad. 1990. Lamborghini revela al diablo. El sucesor del Countach es más grande, más feroz, más desobediente. Y aunque el mundo está cambiando, Lamborghini sigue siendo eso, una marca que crea máquinas que te miran como depredadores. Europa no está muerta, está enfurecida. Pero nadie, absolutamente nadie, está preparado para lo que ocurre en 1992. McLaren presenta el F1. Es el primer superdeportivo puro de la era moderna, y durante años seguirá siendo el coche más rápido del mundo. Europa muestra los dientes. Los 90 no solo construyen coches, construyen mitos. Los superdeportivos se convierten en héroes digitales y culturales. Japón conquista la imaginación global. Por primera vez, la batalla no se libra solo en la carretera, sino en laboratorios. La electrónica manda. La aerodinámica se convierte en ciencia religiosa. Materiales exóticos salen de la Fórmula 1 para llegar a la calle. Y a medida que la tecnología avanza, también lo hace el precio del error. Los 90 son una guerra abierta, un duelo de culturas, un choque de ideas. Pero el mundo no imagina lo que está por venir. Porque en los albores del nuevo milenio, el superdeportivo dejará de pertenecer a los mortales. El mundo cruza el umbral del año 2000 con un vértigo nuevo. La tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en una forma de vida. Y los superdeportivos, esos hijos rebeldes del acero y el fuego, están a punto de evolucionar hacia algo inimaginable. En Wolfsburgo, un grupo de ingenieros recibe una orden que parece una broma. Crear un coche de 1000 caballos. 1000. Y que sea estable, lujoso, silencioso. Un coche que haga del imposible un requisito. Nace el Bugatti Veyron. No es un superdeportivo. Es el primer hiperdeportivo de la historia. Cuando el Veyron rompe la barrera de los 400 km por hora, el mundo entero contiene el aliento. Ya no se trata de velocidad, se trata de ingeniería sin límites, de una filosofía que dice, si no podemos hacerlo, inventemos cómo. Europa resurge con armas nuevas, fibra de carbono avanzada, motores atmosféricos llevados al límite, cajas de cambios que parecen bisturíes eléctricos. Los superdeportivos ya no corren. Desafían las leyes del mundo. Japón sabe que no puede competir con la locura del Veyron. Así que decide competir con el alma. En 2009 nace el Lexus LFA. Un motor V10 que grita como un instrumento celestial. Se convierte en el superdeportivo más afinado jamás construido. A mitad de la década del 2010, un nuevo tipo de poder empieza a murmurar en las sombras. La electricidad. Primero tímida, lenta, incomprendida, pero su potencial es aterrador. Donde un motor tiene límites, un electrón no los conoce. 3 marcas legendarias deciden que el futuro no puede ignorarse. Nace la Santa Trinidad. Híbridos que combinan motores eléctricos con motores de combustión extrema. Son más rápidas, más inteligentes, más despiadadas. ¿No son coches? ¿Son entidades? De pronto, pequeñas marcas impulsadas por genios obsesivos comienzan a competir con gigantes. Koenigsegg rompe récord tras récord. Pagani convierte el arte en velocidad. Rimac trae electricidad pura capaz de humillar motores tradicionales. El superdeportivo deja de ser humano. El mundo exige cambio. Emisiones más bajas, eficiencia, sostenibilidad. Los motores gigantes tiemblan. Las reglas se cierran como paredes. El final de una era parece inevitable, pero el principio de otra brilla como un relámpago.
Desde los rugidos primitivos del Miura hasta los susurros eléctricos del futuro, los superdeportivos han sobrevivido a crisis, guerras, límites y eras enteras. Y mientras existan soñadores, ingenieros rebeldes y almas que deseen desafiar lo imposible, el superdeportivo nunca morirá. Solo cambiará de forma.